Ok, entonces ahí primeramente saludar a los que no había saludado y a los que están viendo el video. Para la clase de hoy, entonces lo que tenía planeado un poco era revisar el ejercicio que les había dejado de tarea y hacer, ver un poco las operaciones con los vectores que ahí habían quedado pendientes. Entonces eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Si quieren, vamos de una vez y voy a irles dando un poco todas esas cosas acá de la pizarra. Mm, Yo creo que por hoy nos va a quedar un poco mejor trabajar en la pizarra y igual vamos a hacer algunos ejercicios al respecto. Ok, entonces lo que les había dado era que el vector R es igual a 2i menos 4j. Por cierto, yo mientras voy escribiendo esto, yo ya les había subido el video pasado. Les puse el enlace, ¿verdad? Yo creo que fue que ahora, no sé si fue con este grupo que estaba viendo que el video no se veía bien. Entonces ahí les dejé el enlace y voy a corregirles eso. Ujú. No sabría decirle, profe, la verdad, en el grupo de WhatsApp usted no dejó ningún enlace. No, no, ahí en el Tech Digital se los dejé. El enlace del Sí, profe, video. sí lo subió. Ok. Pero me parece que no me había quedado muy bien. Entonces, sí, ahí me Es ha que yo lo acabo de atrasado. ver, entonces sí lo subió. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces tengo este vector y lo que les pregunto son los ángulos directores alfa, beta y zeta. Voy a usar zeta, ¿verdad? Como les dije, porque es el que usa la cátedra. Entonces, a mí me gusta más usar gamma. Bueno, entonces, lo primero es que tenemos que encontrar la norma de R. ¿Cómo encontramos la norma de R? Por eso fue que casi no hicimos ejercicios cuando estuvimos viendo la norma. Hicimos un par de ejercicios. Más adelante la hemos usado un montón. Entonces, ¿cómo encontramos la norma? Era la raíz cuadrada, ¿no? De De IJ 2 al grande. cuadrado Ah, menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. correcto. Entonces sería 16 más 9 son 25. 25 más 4 da raíz de 29. Eso me da la norma de este vector. ¿Ok? Ahora, vamos acá para poder encontrar alfa. Lo encontramos con el arco coseno de la componente en X entre la norma del vector. ¿Y esto cuánto me da? Esto me da un ángulo de 68,19. excelente. 68,19 grados. Beta sería entonces el arco coseno de menos 4 entre raíz de 29. Y eso nos da 137,96. excelente. Bueno, punto
97 grados si lo redondeamos. Y zeta entonces sería el arco coseno de 3 entre raíz de 29. Y esto me da 56,15 grados. 56,15 grados. Ok. Entonces, si aquí tenemos los ejes, digamos, aquí está el X, aquí está el Y aquí está el Z, nos están diciendo que el vector con X va a tener un ángulo. Vamos a ver. Acá va a tener un ángulo con X de 50 y algo. Un segundito. No. Con Y va a tener un ángulo de 137. Y con Z tiene un ángulo de... Ok. Vamos a ver acá. De 137 y con Z un ángulo de 56. Entonces el vector que estamos hablando más o menos viene aquí. El eje X positivo. Bueno, 2, 3 y menos 4. Entonces estaría como por acá. Ok. Que tendría aquí. Choca este en ángulo recto con un ángulo de 56,15. Ok. Acá va a chocar en ángulo recto con un ángulo de... Vamos a ver. Acá entonces vamos a tener un ángulo de 68,19. Y en el eje Y, como les digo, esto es un poquillo más complicado de observar. Y en el eje Y, aquí vamos a tener un ángulo entre este eje Y el vector de 137 grados. Y ese va a chocar al eje Y en menos 4. Ok, lo observan. Compañeros, compañeras. Profe, ¿por qué es que usó arcoseno? Arco coseno. Ajá, para sacar los ángulos. Eso es por los triángulos que se me forman. Siempre va a ser, digamos, para los ángulos directores, siempre va a ser el arco coseno. Y eso es porque si yo saco, voy a ponerlo aquí en amarillo, si yo saco este triángulo que se me forma acá, entonces ese triángulo sería algo así. Esto es R, la norma. Este sería Z. Y este es el ángulo Z. ¿Ok? Ve aquí este otro ángulo. Aquí. Este triángulo que se me forma acá.
tendría los siguientes componentes. Sería X, esta línea que no nos interesa, y el vector R. Este sería R y este sería X. Y este ángulo alfa correspondería a este ángulo de acá. Este triángulo está inclinado. ¿Ok? Tienen que verlo en 3 dimensiones. Este ángulo estaría inclinado ahí. Sí, compañero. Sí, profe. Ok, entonces el coseno de alfa es X entre R. El coseno de zeta es Z entre R. Aquí tengo un ángulo de 90. Y aquí tengo el ángulo de 90. Y así para el coseno de beta también. Ok. Entonces, ¿a todo el mundo le quedó estos ángulos? ¿Cómo les fue con el ejercicio? Bien, profe. Profe, ¿cuál es Sí. la forma polar de ese número? Bueno, de ese vector. ¿La forma de qué? Polar. La forma polar. Es que en realidad no es una forma polar como tal, sino lo que se daría es el vector R está dado por raíz de 29 con 68,19 grados, 137,97 grados, que estoy usando punto, 97 grados, para no confundirlo con las comas de separación, y 56,15 grados. Ah, ok, solo se escriben los tres. Correcto, se escribe la otra forma de darlo lo más similar a polar posible. Es que polares como tal solamente es para 2 dimensiones. ¿Ya? Ya. Listo, profe. Gracias. Ok, con gusto. Entonces, esa sería la forma en que se da este vector R. Ok. Entonces, ya ahora sí les quedó un poco más claro lo que son las coordenadas polares. Perdón, los ángulos directores. Compañeros. Sí, profe, de mi parte sí. Lo que Sí. pasa es que Ajá. me había confundido un poco al momento de dibujar, porque ahora el Y pasaba a la parte negativa, entonces Exacto. me confundí ahí con eso, entonces por eso tenía la duda. Sí, yo por eso fue por lo que les dije que, que trataran de hacer algo, digamos, ya sea con lapiceros, con cualquier cosa, hacer las coordenadas. Véanlo aquí. ¿Se logra ver ahí en el video? Muy poquito, Muy profe. poquito. Ok. Vamos a ver. Voy a detener. Allá y... Vamos a ver si le quito el... Ok, si ahí se lo quito, ¿ya lo logran ver, compañeros? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Sí, yo es que me pasé de la sala a mi cuarto, entonces por eso me gusta tener siempre el coso ese. Entonces aquí, digamos, usted logra ver
Usted dice, ok, este es X, este es Y y este es Z. ¿Ok? Entonces, es hacer alguna estructura más o menos como esta para que ustedes logren identificar entonces más o menos dónde es que quedan los vectores para que puedan observar esos ángulos. Porque, por ejemplo, acá, si yo le pongo este como vector, entonces el ángulo alfa sería el que genera acá con este triángulo que se me forma acá. Entonces es X, el vector R y esta línea que toca con 90 grados a X. Entonces queda un Profe. poco doblada. Sí, Ese sería el ángulo alfa porque toca X. correcto. Ah, ok. El beta sería este otro de acá que toca Y. Y el zeta sería el que toca Z. Entonces vean que ahí se me forman 3 triángulos rectángulos. Y eso es lo que está pasando ahí. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Gracias. Ok. Entonces eso es como para que logren observarlo un poco mejor. Y por eso fue por lo que les dije. Traten de poner ustedes los diferentes vectores de esa manera. Profe, Sí. los apuntes que tenía ya los borró. ¿Cuáles apuntes? Esos. Ah, eso es exactamente, sí. Gracias. Ok. Porque va a tomar un pantallazo. No, no, es que estaba intentando hacer el gráfico y me faltaba uno de los ángulos, pero ya lo terminamos bien. Gracias, profe. Ok, con gusto. Entonces voy borrando esto. Y si ya les quedó un poco claro, o si ya les quedó claro, la parte de ángulos directores, igual cualquier cosa, ahí ustedes saben, me están preguntando. Entonces vamos a ir a las diferentes operaciones. Ujú. Vamos a ir viendo suma, resta, perdón, sí, suma, resta, multiplicación por un escalar, producto punto y producto cruz. Son las operaciones que nosotros vamos a ver y son las que se pueden realizar. ¿Ok? Entonces voy a quitar el video más que todo para que no se pegue mucho la computadora. Y también para que le pongamos más atención a lo que estoy haciendo en la pizarra que al video como tal. Ok, entonces vamos a sumar dos vectores. Hay varios métodos para sumar vectores. Vamos a ver los dos más conocidos, que sería el método gráfico y el método, ¿cómo es que se llama? El método gráfico y el método ya analítico. Entonces esos dos los vamos a estar utilizando. ¿Ok? Entonces, método gráfico. Bueno, pongamos dos vectores cualquiera. Vamos a iniciar en 2 dimensiones. Entonces, el vector, voy a llamarle A. El vector A, yo voy a decir que es el 3i menos 4j. Y el vector B, yo voy a decir que es el 4i más 5j. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, el método gráfico es agarrar y cuadricular bien un eje de coordenadas
¿Ok? Y vamos a poner los dos vectores de forma consecutiva. ¿Ok? Entonces, el vector A lo voy a dibujar en rojo. Partimos del origen y me dice que vamos hasta 3 en X y hasta menos 4 en Y. O sea, este sería el vector A. ¿Lo observan? Sí, Compañeros, compañeras. Y entonces, a partir de él, yo voy a poner el vector B igual de manera consecutiva. O sea, ya no va a partir del origen, sino va a partir de a dónde termina este vector. O profe, ¿y sea, por qué a partir de ahí y no del origen? porque lo que estamos haciendo es sumando los dos vectores. ¿Ok? Entonces, lo que me dicen es, me muevo 4 espacios hacia la derecha en Y y 5 hacia arriba. Entonces significa que sería este vector de acá. Es como si pusiera otras coordenadas justo en donde terminó el primer vector. Pero en este caso le quedaría en 7i más 1j. ¿Correcto? Ok. Ok. Entonces, ¿cómo se sumarían los dos vectores? El vector resultante sería tomado desde el origen hasta donde termina el último. Este va a ser, entonces, el vector C, que es, C es la suma de A con B. Profe, Sí, ¿podría volver a explicar cómo colocó el B? el B es, vuelvo a hacer aquí un sistema de coordenadas donde terminó el primer vector con la misma escala del anterior y ahí es donde pongo el vector B. Ok, profe, gracias, gracias. Sí. Sí, profe. Entonces, eso es lo que se llama el método gráfico. Profe, Entonces, permiso, sí, pero el B no es 4 en I. Ahí se estaría moviendo 3, creo. Sí, donde cuando no, pongo la vamos a raya ver. Aquí verde. está el 0. Ajá. Se movió 1, 2, 3, 4. Ah, ok, sí, sí. Sí, Sí, gracias. ok. ¿Alguna otra duda? Entonces el vector C, el resultado se va a dar desde el primer sistema de coordenadas que pusimos. Entonces sería 7 en Y más 1 en J. Que ese 1 no es necesario ponerlo. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que es lo mismo de esta manera. Sumo las componentes en X por un lado y sumo las componentes en Y por otro lado. ¿Lo ven? Y ese sería el método analítico. ¿Ok? ¿Quedó claro?
Sí, profe. ¿Qué pasaría en 3 dimensiones entonces? Por ejemplo, si tengo el vector D, que sea 5i menos 4j más 3k. Tengo el vector E, que es 7i más 11j menos 4k. Y tengo el vector F, que sea 6i menos 3j menos 2k. ¿Cuánto me da el resultado de todos esos vectores? Pongámosle este negativo. ¿Cuánto me da el resultado de todos esos vectores? Em, 6i, 4j y ya digo el otro. Menos 3k. 4j menos 3k. Excelente. Y así es como se suman vectores. Profe, Entonces, gráficamente, ¿cómo sería eso? tendríamos que graficarlos en 3 dimensiones. Pero graficar eso en 3 dimensiones, digamos, en un plano se vuelve un poco tedioso, un poco feo. Profe, ¿no existe alguna aplicación donde uno pueda graficarlo y se pueda visualizar de mejor manera? Un montón de aplicaciones. Está, bueno, en Wolfram, está GeoPlot, está GeoGebra. No sé, hay un montón. Pero en sí, digamos, por el tiempo que lleva irlas haciendo, por eso es por lo que no las quise hacer en clase. Pero sí hay bastantes aplicaciones. Entonces, sí, compañero. Sí, profe, gracias. Ok, entonces el vector G, yo voy a decir que es la suma de los otros de los otros 3 vectores. ¿Y cómo se imaginan ustedes que sea la resta? Digamos, al vector H, yo voy a decir que es D menos E más F. ¿Cómo sería en ese caso? Ok, lo que yo les aconsejo hacer es que cuando tienen que sumar vectores, escribirlos de forma, ¿cómo es que se llama? De forma, bueno, podríamos decir un poquillo matricial. Entonces, yo los voy a escribir en columnas y no en fila. Ya en columnas. Entonces, voy a poner 5 menos 4, 3. A esto le voy a restar el vector E, que sería 7, 11 y menos 4. Y le voy a sumar el vector F, que sería menos 6, menos 3
y menos 2. Por lo tanto, el resultado va a ser hacerlos en línea recta. ¿Ok? Entonces sería 5 menos 7 da menos 2, más menos 6 da menos 8. Menos 4 menos 11 da menos 15, menos 3 da menos 18. 3 menos 4 da 7 positivo. Menos y menos se cancelan. Menos 2 da 5. Y ese sería el vector H que obedece a esta suma o resta de vectores. Ok, ¿cómo van viendo esto? Sumas y restas. Bien, gracias. Bien. Ok, ahora, ¿qué será multiplicar por un escalar? Vamos a ver. ¿Qué significaba cuando yo hacía 5 por 3? Cuando yo hago 5 por 3, ¿qué es lo que estoy haciendo? 5 veces 3. Sumando el 5 3 veces. O sumando el 3 5 veces. ¿Verdad? Porque son equivalentes. ¿Cierto? Entonces, gráficamente, si vemos acá, y aquí yo tengo un vector. Aquí yo tengo un vector. Un segundito. Aquí tengo un vector A o en cualquier dirección. Y lo quiero multiplicar por 2. Lo que hago es que a ese vector le sumo otro vector igual. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando digo, por ejemplo, el vector? Voy a repetir A, que sea menos 3 en I más 4J. Si quiero tener 2 veces el vector A, ¿qué sería lo que estoy haciendo? Menos 6 en I y 8 en J. Correcto. O sea, cada una de las componentes del vector lo multiplico por el número que tengo. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Está complicado hacer estas operaciones con vectores? Profe, eso se llama suma por escalares. No, este es multiplicar un Ok. vector. Estoy multiplicando un vector por un escalar. Entonces tengo un vector 8 en I más 10J más 12K. Ok, entonces, si yo quiero multiplicar el vector por un cuarto, ¿quién sería el vector por un cuarto?
Quedaría entonces 2i más la cuarta parte de 10 es 2.5 j y la cuarta parte de 12 es 3. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿O hay dudas al respecto? Todo claro, profe. Ya, claro. Claro, profe, sí. Ok, entonces, básicamente, si yo quiero dividir, lo que hago es multiplicar por el recíproco del número. En caso de dividir. Ok. ¿Cómo es dividir, profe? Aquí, digamos, esto es lo mismo que decir el vector C dividido entre 4. ¿Ya? Sí, ya, profe. Ok. Lo que no se puede hacer es 4 dividido entre C. Esto es algo que no se puede hacer. Porque yo no puedo tener un vector en el denominador. Solamente puedo tener escalares. ¿Ok? Entonces hay operaciones prohibidas que no existen. U operaciones prohibidas de resolver. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí, profe. Ok. ¿Quieren un receso o vemos la siguiente operación y hacemos el receso? Tal vez la siguiente operación, profe, para hacerlo como a la mitad de la clase. Ok, excelente. Ahora venimos con el producto punto. Cuando yo realizo un producto punto entre dos vectores, esto va a tener ciertas implicaciones. Esto se llama producto punto o producto escalar. ¿Ok? El asunto de ser producto escalar es porque el resultado siempre me va a dar un escalar. Entonces, aquí para que lo tengan un poco en cuenta, la geometría al respecto, esto es que yo tengo un vector A y tengo un vector B cualquiera. ¿Ok? Aquí tengo un vector A que puede estar en 3 dimensiones y un vector B que también puede estar en 3 dimensiones. O por lo general están en 3 dimensiones. Entonces, lo que yo voy a hacer básicamente es alumbrar acá con un foco para ver la sombra dónde va a quedar. Entonces, esa sombra del vector B va a ser esta línea que voy a hacer con anaranjado. La sombra del vector B va a ser esta línea aquí. ¿Lo ven, compañeros?
¿Compañeras? Sí, profe. Profe. Entonces, el vector B yo lo voy a separar en dos componentes. Uno que es un vector, bueno, la componente del vector B que sea perpendicular y la componente del vector B que es paralela al otro vector. ¿Ok? Entonces, si tengo un ángulo entre los dos vectores, acá, la idea de ese producto punto A punto B sería multiplicar la norma de A por la componente paralela del vector B. Como aquí se me está formando un triángulo rectángulo, entonces podríamos ver que esta componente paralela es la norma de B por el coseno, perdón, sí, por el coseno del ángulo. ¿Lo observan? Compañeros, compañeras. Profe, ¿podría repetir lo que acaba de hacer? Ok. Cuando yo hago el producto punto entre A y B, lo que estoy multiplicando sería lo que mide el vector A con lo que mide la componente paralela del vector B en la dirección de A. ¿Sí? Sí. Entonces, yo voy a multiplicar esta medida con esta otra medida. ¿Ok? Esos dos valores son los que voy a multiplicar. Entonces, como aquí yo tengo un triángulo, vea que la norma de B es la hipotenusa. Entonces, yo sé que el coseno del ángulo va a ser ¿quién? Sería la componente paralela. Esto es para que lo vean un poco geométrico. Entre la norma de B. Ese es el coseno del ángulo. Sí. Sí. Por lo tanto, este es el que me interesa tener. Por eso es por lo que estoy diciendo que el producto punto entre esos dos vectores es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo entre los vectores. Ok, vea que no es el ángulo polar del vector B ni el ángulo polar del vector A. Es el ángulo que hay entre un vector A y un vector B. ¿Está claro? ¿Profe? Sí. Pero entonces el coseno yo se lo tengo que multiplicar al vector A y a la paralela de B, ¿o no? Y a la normal de B. Ok, No a la paralela, sino a la normal. ok. Porque la paralela, este valor de acá, es la norma de B por el coseno del ángulo. ¿Ya? Esta corresponde a este valor. Sí. Sí. Ok, entonces vamos a ver. Aquí nada más como para que tengan un poquito la idea general. Vamos a hacer el producto punto entre vectores unitarios. ¿Qué pasa si yo hago
I punto I. Vamos a aplicar la fórmula que tenemos. Entonces, ¿cuál es la norma de I? Sabemos que son vectores unitarios. Entonces, la norma de I, ¿cuánto es? 1. 1. Acuérdense que ese es el 1, 0, 0. Eso sí. ¿Cuál es la norma de I? 1. ¿Y cuál es el coseno? Vamos a ver, en este caso, yo lo que estoy multiplicando entonces sería este vector anaranjado y con este vector en negro, que también es I. Entonces, ¿cuál es el ángulo que hay entre esos dos vectores? 0. Ok. Entonces, ¿eso cuánto me da? 1 por 1 por el coseno de 0 da 1. ok. ¿Qué pasa si yo hago I punto J? Sería multiplicar el vector I con el vector J. Entonces sería 1 por 1 por el coseno de, ¿cuál es el ángulo que hay entre I y J? 90. Ok, ¿y cuánto me da eso? 0. Excelente. Entonces, ¿qué logran ver? Si yo voy en la misma dirección, con vectores unitarios, eso me da 1. Y si voy en direcciones diferentes, eso me da 0. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces eso es como para que lo tengan ustedes ahí presente. Esas cosas. Dos vectores que sean perpendiculares entre sí, el producto punto siempre me va a dar 0. Ok. Entonces, voy a borrar todo y se los voy a dar, y ahora sí, explicado o la metodología que vamos a hacer. Si yo tengo el vector 3 menos 5, 4 y lo quiero multiplicar o quiero sacar el producto punto con el vector menos 3, 2, 1, el producto punto va a ser el siguiente. Acuérdense ustedes entonces que si yo multiplico I con I me da 1. Si yo multiplico I con J me da 0. Si yo multiplico I con K me da 0. Entonces no tiene sentido hacer esas otras dos multiplicaciones. Entonces solamente voy a multiplicar I con I. Y voy a multiplicar J con J y voy a multiplicar K con K. Y el resultado de todo eso lo voy a sumar. Entonces me va a quedar 3 por menos 3 da menos 9. Menos 5 por 2 da menos 10. Y 4 por 1 da 4. Entonces el producto punto de esos dos vectores me va a dar menos 15. ¿Les quedó claro? Sí, se multiplican las parejas, digamos. Excelente.
Exacto, eso es lo que estamos haciendo. Para el producto punto, eso es lo que vamos a hacer. ¿Está claro? Sí, profe. Todo claro. Ahora, yo les puedo preguntar cuál es el ángulo que hay entre este vector A y este vector B. ¿Cuál ángulo tengo entre ellos dos? Entonces, para sacar el ángulo, yo puedo usar la fórmula que les di al inicio. Que A punto B es igual a ¿quién? A la norma de A, ¿verdad? Por la norma de B, por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Cierto? Cierto. Entonces, si yo quiero sacar el ángulo, lo despejo de ahí. El ángulo va a ser igual al arco coseno. ¿De quién? Vamos a ver. Estos dos se están multiplicando, pasan a dividir. Entonces sería A punto B entre la norma de A y la norma de B. ¿Está claro? Entonces esto va a ser el arco coseno de ¿quién? El producto punto da menos 15. ¿Cuánto me da la norma de A? 2 raíz de 3. 2 raíz de 3 o raíz de, vamos a ver, sería 25 más 10, bueno, 25, 4. 4 al cuadrado da 16, más 3 al cuadrado da 25, más 25 sería raíz de 50. Sí, es ¿no? que se me olvidó. No le ve la dota dentro de la raíz. Ya. Ok. Y el otro, ¿cuánto me da la norma de B? 9 más 4, 13 más 1 son 15. ¿Cierto? 14, profe. A 14. Ya estoy mal con esto. Hasta sumarle 1 lo estoy poniendo mal. Ok, entonces, ¿cuánto me da ese ángulo? A mí me da 124,53. ¿Profe? Sí. Al menos 15 no tiene que sumarle B. Multiplicarle B. ¿Cómo? Al menos 15 de multiplicarle B. Es que la fórmula dice que A por B. El producto punto. Ajá. Ajá, pero en lo que acaba de hacer, nada más puso menos 15 dividido entre raíz de 50 por raíz de 14. Ah, porque ya habíamos sacado el producto punto aquí. Ok. Sí. Sí, ya capté. Ya sacamos el producto punto. Ya hicimos esta operación. Ahora lo que estamos haciendo es dividiéndolo entre la norma. Es el resultado. Ok. Características importantes del producto punto. Primero, solo va a multiplicar componentes que vayan en la misma dirección.
¿Ok? El producto punto es, ¿cómo es que se llama esto? Que es lo mismo hacerlo para adelante que para atrás. Se me fue la palabra. Conmutativo. Reversible. Conmutativo. No sé por qué se me fue esa palabra, pero bueno, a veces me pasa. Entonces el producto punto es conmutativo. ¿Ok? Y lo siguiente es que otra de las características es que da positivo si el ángulo, ok, si los dos vectores tienen un ángulo menor a 90, da positivo. Da 0 si el ángulo es igual a 90. Y si el ángulo es mayor a 90, da negativo. Perdón. Si el ángulo es mayor a 90, da negativo. ¿Ok? Esas son las características. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Ujú. Ok, ¿esto en qué lo vamos a usar? Bueno, esto en realidad, digamos, cuando yo tengo una cajita, que esto se les complica mucho cuando tenemos una caja en un plano inclinado. ¿Ok? Y yo le estoy aplicando una fuerza, un vector fuerza. Y esta caja recorre una distancia, un vector distancia. ¿Ok? El trabajo se va a definir como el producto punto de la fuerza con la distancia. ¿Ok? Con el desplazamiento, perdón, no la distancia. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, en esos casos, uno lo que hace, si esta fuerza no es paralela, sino que tiene un cierto ángulo, aquí un ángulo beta, lo más fácil es agarrar la componente de la fuerza que vaya en la dirección de la distancia, para verlo más conceptualmente. Y eso lo que estamos haciendo es el producto punto sin necesidad de hacer el producto punto como tal. Ok, sin poner las cosas como vectores. Y eso nos va a solucionar, por eso es por lo que les di esos conceptos antes de. Porque esto nos va a servir más adelante. Ok. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Ese es un poco el uso que le vamos a dar. El producto punto es bastante importante. Ok, entonces, si quieren, vamos a un receso y podemos hacer algunas otras operaciones de producto, algunos ejercicios de producto punto, o ya sienten que están bien con esa parte. Yo diría que hagamos más, profe. Después del break. Hacer más después del break. Ok. Yo es que lo que quería era darles el producto cruz
ok, sí, hacemos uno más. Darles producto cruz y después ya hacer operaciones combinadas entre vectores. Entonces les doy algunos vectores y les digo, ok, hagan esta operación para que practiquen producto punto, producto cruz, suma y resta de una vez. Sí. Que esa era un poco la idea. Pero si no, ahí yo les doy ahora un par de vectores y hacemos producto cruz. Entonces, bueno, voy a ir un poquito acá para para ponerles el cronómetro. Entonces, nos vemos ahorita en 10 minutos. Ok, entonces, básicamente acá lo que les estaba diciendo. Si el ángulo que tengo entre los dos vectores está entre 0 y 90 grados, el producto punto es positivo. Si es mayor a 90 grados, el ángulo es negativo. Y si es exactamente 90 grados, el producto punto da 0. ¿Ok? Entonces aquí lo que les había puesto eran varios vectores, digamos, como para hacer productos entre ellos. Por lo tanto, como me dijeron que querían hacer otro ejercicio, ¿qué les parece si hacemos A punto F y hacemos C punto H? Hagamos estos dos. ¿Ok? Esos, ¿cómo prefieren hacerlos? Les doy un par de minutos para que los hagan. Sí, mejor, profe. Mejor. Ok, entonces voy a parar de nuevo. Pues, sí, ahí muchas gracias. Se me había olvidado grabar. Entonces, ya muchos me dijeron que lo habían resuelto. Por lo tanto, lo que hacemos es colocar los vectores en forma de columnas, ¿ok? Y multiplicamos en línea recta. 3 por menos 1 da menos 3. 4 por 3 da 12. 2 por 7 da 14. Y la suma de esos números me está dando 23. Que ese sería el resultado del producto punto. Ahora, la pregunta es, el ángulo que esperamos mientras voy copiando acá, ¿qué va a ser? ¿Positivo o negativo? Compañeros. Sería menor que 90 o así. Sería menor que 90, correcto. Como nos está dando positivo, entonces es menor que 90. Ahí les planteé mal la pregunta, pero sí lo entendieron. Ok. 4 al cuadrado da 16, más 3 al cuadrado sería 9, más 16 son 25, más 4 son 29. Y el otro me va a dar 7 al cuadrado da 49, más 9 da 58, más 1 da 59. ¿Me avisan si me equivoqué en algo? Y entonces, ahora sí, ¿cuánto les da ese ángulo? 56,21. 56,21 grados. Excelente.
y concuerda con que sea menor a 90. Ahora, el producto punto de C con H sería poner el vector 0, 1 menos 3 y lo vamos a multiplicar con el vector menos 2, 0, 0. Entonces, 0 por 2 da 0, 1 por 0 da 0 y menos 3 por 0 da 0. Por lo tanto, el producto punto de C con H da 0. En otras palabras, ¿el ángulo cuánto es? 90. 90 grados. Excelente. Ok. ¿Qué les pareció ese ejercicio? Sí. Bien, bien, profe. Ok, excelente. Y vamos ahora al producto cruz. Profe, yo tengo una duda respecto a los ángulos. Sí. Usted también nos podría preguntar, por ejemplo, por el ángulo beta o algo así, ¿Cuál ángulo beta? de Ese sería, ambos. ¿por qué beta de ambos? No, es solo una duda, esa es mi pregunta. Si yo les digo que el ángulo entre A y D se llama beta, entonces sí les pregunto por beta. Ok, ok. Pero usted se refiere a los ángulos, me imagino que como me pregunta por beta, se refiere a los ángulos, ¿cómo es? Directores. Directores, exacto. A los ángulos directores. Compañero, Exacto. yo le podría preguntar por el ángulo director, pero del vector A o del vector F. No hay un ángulo director entre el producto punto de los dos vectores. Ah, ok, ok. Sí, eso sí se lo podría preguntar, digamos, en el producto cruz o producto vectorial. ¿Ok? Entonces, con el producto cruz, básicamente va a ser un producto anticonmutativo. Anticonmutativo, lo que va a indicar es que si yo hago el producto cruz de A con B, me va a dar exactamente el negativo de hacer el producto cruz de B con A. ¿Ok? Eso significa que sea anticonmutativo. Que va a dar el opuesto. El producto cruz también se conoce como producto vectorial. Por lo tanto, el resultado de ese producto es un vector. Entonces, como estamos con poco tiempo, voy a apresurarme un poquito al respecto. Acá, importante, nosotros lo podemos sacar de varias maneras. ¿Cuál sería la dirección? Entonces, si yo voy en la dirección de las manecillas del reloj, es positivo en I, J y K. Y si voy en contra de las manecillas del reloj y si voy a favor de las manecillas del reloj, entonces es negativo. Es una forma de verlo. Yo prefiero que ustedes se lo aprendan con la regla de la mano derecha. ¿Y cómo es la regla de la mano derecha? Ok. Entonces, cuando ustedes hacen A cruz B, ustedes van a abrir su mano en la dirección del vector A. Ok, esta es su mano abriendo su mano derecha en la línea del vector A. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras. La verdad no, profe. ¿Ah? La verdad no. Vamos a ver. Yo tampoco. Ustedes van a poner su muñeca simulando este punto de acá. Bueno, voy a abrir la cámara. Entonces, ustedes van a abrir su muñeca en esa dirección. El vector A está hacia afuera, ¿verdad? Está hacia acá, hacia donde mí. Entonces ahí ustedes abren su mano. Aquí. Estos son sus dedos. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí. Y van a cerrar la mano. O sea, sus dedos los van a cerrar en la dirección de B. O sea, está hacia acá y yo voy a cerrar hacia B. Sí. ¿Y ahora sí o no? Profe, sería, digamos, como que yo abro mi mano en dirección hacia la pantalla de mi computadora. No, más bien saliendo de la pantalla. Ah, ok. Saliendo de la pantalla, en ese caso específicamente, ese ejemplo que estás hablando, ¿verdad? Sí, aquí estoy con A. O hagámoslo un poco más simple. Voy a hacer, ¿sí? Entonces, es nada más como que salir a 3D de donde están los dos vectores. Exacto. Aquí estamos hablando de vectores en 3 dimensiones. Siempre. Entonces, si este es mi vector A, ustedes van a guiar su mano en la dirección del vector A. 4 dedos. ¿Cuántos puse? 4. Sí, ahí hay 4 dedos. Ok, entonces hacia allá está A. Ustedes la pueden abrir así o la pueden abrir así. Si B está acá, entonces ustedes tienen que cerrar su mano hacia B. Pero vean que ahí los dedos no me dan para atrás. Entonces tengo que doblar la mano para que pueda cerrarlos hacia B. ¿Lo ven? Compañeros. ¿Me siguen con eso? Profe, Más no. o menos, profe, más o menos. Y nos vamos a fijar el dedo gordo hacia donde apunta. Que ahí el dedo gordo está apuntando O sea, hacia abajo. profe, es que Ajá. tengo una pregunta, digamos. Sí. Si yo abro los dedos para una dirección que es A Sí. y los cierro, o sea, los dedos me quedan como en dirección completamente opuesta. Sí, pero para poder cerrarlos hacia acá, usted le tiene que dar vuelta a su mano. Ok, profe, entonces digamos que yo estoy viendo la pared y la palma está viendo la compu. Tengo que darle vuelta para que la parte de arriba de la mano quede viendo la compu, ¿cierto? ¿Correcto? Ok, ya entendí. Entonces, ¿hacia dónde apunta el dedo gordo? Hacia abajo. Hacia abajo, excelente. Y ese hacia abajo va a ser entonces la dirección que va a tener el producto cruz. ¿Ya? Ok, entonces digamos con la mano para arriba, señalo donde está A. Y cuando le doy vuelta es cuando encuentro B. Sí, es que B, digamos, ese es este caso que les estoy poniendo. Si yo B más bien la pongo hacia allá, y este es el vector B, que va hacia adentro de la pantalla, entonces yo sí la puedo cerrar la mano hacia B. Sí. Si no me permite, entonces le doy vuelta a la mano.
¿Me siguen? Creo que mejor, sí. Ok, entonces el producto cruz de dos vectores siempre va a ser perpendicular tanto a A como a B. ¿Ok? El resultado siempre es perpendicular a los dos vectores originales. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe, podría ser un ejemplo para tenerlo un poco más claro. Ahorita hacemos el ejemplo. Lo que les quiero dar son primero algunas propiedades y algunas cosas. Ok, eso por un lado. Por otro lado, ¿recuerdan ustedes cuando habíamos hecho el vector B y el vector A? Que lo que habíamos multiplicado entre ellos era, para el producto punto era esta componente paralela, ¿cierto? En el caso del producto cruz, lo que me interesa es esta componente perpendicular. Por lo tanto, tenemos que la norma del producto cruz, como eso me da un resultado vectorial, entonces tengo que sacarle la norma. Es igual a la norma de A por la norma de B por el seno del ángulo entre ellos. Porque ahora lo que me interesa es la componente perpendicular. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, ¿le eso, podría repetir un toque? Es que como que se me cortó. Ok, profe, sí, eso hace referencia como a lo que dijiste antes de la sombra, como el quito, solo que ahora como no sé, como del otro lado, ¿no? exacto, Algo así. exacto. El que me sirve ahora es la componente perpendicular. Lo que estoy multiplicando son componentes perpendiculares de vectores. Y aquí entonces por eso lo tengo que sacar a partir de normas porque esto me va a dar un vector. Y esto me da un escalar. Entonces para que sean congruentes lo saco con normas. Ahora, geométricamente acá lo que es la norma o lo que es esto, ¿verdad? Es que el área de esta figura se saca a partir de la norma del producto cruz. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Entonces, la norma del producto cruz me da como resultado el área que tengo entre dos vectores. La norma. El producto cruz como tal va a ser un vector perpendicular a ambos, ya sea para arriba o para abajo, dependiendo si hago A cruz B o si hago B cruz A. Esta dirección yo la puedo obtener a partir de la regla de la mano derecha. Y esto se va a utilizar principalmente al final del curso cuando yo veo el torque. Porque el torque se define como la distancia del eje de rotación producto cruz, la fuerza que se aplica. Pero esta es una fórmula que vamos a ver hasta el final.
Ok, entonces nada más para que lo tengan ahí de referencia. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Y ahí más o menos. Más o Profe, menos. eso Ajá. tiene algo que ver con el método de suma de vectores que tiene como un paralelogramo, algo así. En realidad es el área del paralelogramo. Ah, ok. Entonces, digamos, la suma de esos dos vectores vendría siendo como la diagonal del paralelogramo. No, es el área del paralelogramo. Y no es una suma, sino es un tipo de multiplicación. Ah, ok, ok. Gracias. Ok. Profe, ¿no puede poner los apuntes que acabo de borrar? Un momentito, o ya no. Vamos a ver. Esos. Sí, 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 gracias. Ok. Bueno, ahorita les voy a dar un poco el método que se utiliza. Como saben, para un lado es positivo y para el otro es negativo. Pero entonces voy a darles, más que todo por cuestión de tiempo, voy a darles directamente cuál es cuál es la formulita que vamos a seguir a la hora de aplicar el producto cruz. ¿Ok? ¿Ya puedo borrar? Sí, perdón, gracias. Sí. Ok. Entonces, cuando yo quiero hacer un producto cruz, la forma más rápida es hacerla con una cuestión que se llaman el determinante de una matriz. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, A cruz D. Y esto lo vamos a seguir de esta manera. Vamos a poner dos líneas y aquí vamos a poner las componentes. I, J, K de primero. Como yo estoy haciendo A cruz D, entonces voy a escribir de primero el vector A, que sería 3, 4, 2. Y finalmente escribo el vector D, que sería 1, menos 5 y 6. ¿Está claro? Compañeros. Sí. Entonces voy a empezar con I. ¿Ok? Entonces, en I, yo lo que voy a hacer es que me elimino esta línea y elimino esta línea. Y voy a multiplicar lo que me queda ahí. Pero la multiplicación la voy a hacer en cruz y permutando el signo. O sea, primero voy positivo, después voy negativo. Entonces multiplico 4 por 6. Y le resto la multiplicación de la otra sección. 2 por 5. 2 por menos 5. ¿Ok? ¿Está claro, compañeros? ¿Compañeras? El método. Sí, sí, señor. ¿Cómo fue que hizo, profe? Es que no vi. Ok. Primero escojo cuál es la componente que quiero calcular. Que en este caso es I. Como vamos a hacer todo el producto cruz, voy a ir escogiendo componente por componente. Empiezo con I y multiplico en cruz lo que me queda. Elimino fila y elimino columna. Entonces multiplico 4 por 6. Y le resto la otra. 2 por menos 5. ¿Sí? ¿Compañeros? Ajá. Sí. Ok. Ahora vamos con la segunda. Vamos con J. Elimino fila y elimino columna. Pero
como tengo que ir permutando signos, con I es positivo, con J es negativo. Y hago la multiplicación de lo que me queda. ¿Qué me queda ahí? ¿Qué números me quedan? 3 por 6 6. y 2 por 1. Ok, 3 por 6 menos 2 por 1. Excelente. Y después voy con K. ¿Y cómo sería con K? Con K, agarro la K. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Siempre va a ser menos? O sea, como 3 por 6 menos y lo que Sí. sigue. Siempre voy Ok. poniendo. El primero es positivo y el segundo es negativo. Ok, igual pasa con IJK. Exacto. El primero es J siempre va a ser positivo, el negativo. segundo negativo. Exacto. Ok. Ese negativo es de fórmula. Y entonces, con K, ¿cómo sería? 3 por menos 5 menos 4 por 1. Excelente. Profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿Cambia algo si yo hago 4 por 1 menos 3 por menos 5? Sí, porque ahí estaría haciendo D cruz A. Ahí lo estaría haciendo al revés. Ajá. Por Ok. eso les digo que es anticonmutativo. Entonces el resultado sería 6 por 4, 24. 24 más 10 son 34 en I. Tres por 6, 18. Menos 2 da 16. Y con el menos de la J queda menos 16 en J. ¿Me siguen? Profe, una pregunta. Sí. Es que solo para confirmar lo que le había dicho Brenda. Entonces, digamos, en la I va a ser positiva, la J negativa y la K positiva. Así es. Correcto. Ok. Y un menos entre las multiplicaciones. Exacto. Ok, ok. Y siempre Gracias. vamos a ir multiplicando en cruz. Y después aquí va a ser 3 por menos 5 da menos 15. Sería menos 19 en K. El resultado. Y esta operación de acá, entonces ese resultado o ese vector de ahí es el producto cruz de A con D. ¿Qué les parece esto? Por esa multiplicación en cruz, supongo que es que se llama producto cruz. Ah, sí, es una forma de, digamos, es parte del método. Y también es por la nomenclatura que tiene. Porque si ustedes vieron, cuando yo hago el producto escalar es A punto B para separar los dos productos. Y el producto escalar vectorial sería A por B. Entonces, lo que se utiliza es una cruz. O una X. ¿Ok? ¿Está claro esto? Todo claro, profe, un poco tedioso, pero Profe. bien. Sí. Ajá, compañera. ¿Quién me habló? No, que todo claro. Ok, excelente. Entonces, esas son todas las operaciones que podemos hacer. Cosas importantes. Yo, por ejemplo, no puedo hacer una suma de un vector con un escalar. Eso no se puede hacer. Tampoco se puede hacer una multiplicación de un vector con otro vector.
Bueno, en realidad sí se puede, se llama producto diádico y da un resultado ahí rarísimo. Bueno, da un resultado un poco raro, pero esto entonces nosotros vamos a decir dentro de los parámetros del curso que no es posible. Tampoco yo puedo dividir un vector con otro vector. ¿Ok? Solamente las operaciones que vimos son operaciones que se pueden hacer. Entonces, para dejarles una tareita de esto, ¿qué les parece si les dejo esta? De esta lista de ejercicios, cuando ustedes van a la presentación en Producto Cruz, entonces van a hacer esta operación. Menos la norma de B cruz H por C, ok, más A punto F, y esto lo vamos a multiplicar por B. Vamos a ver por D. Profe, ¿usted lo puede pasar en un screenshot del grupo de WhatsApp? Sí, ahorita se los paso. ¿Y se los dejo así o? Menos B entre la norma de C. ¿Ok? Entonces, con esta resolución de este problemita que tenemos acá, con esto entonces vamos a iniciar la clase de la próxima semana. Si quieren voy a mandarles un screenshot de toda esta pantalla. ¿Ok? Gracias, profe. Y entonces ahí ya les queda todas esas cosas. Ujú. Ok, entonces ahí nada más es como... Perdón, ¿cuál Sí, era la tarea? es resolver esta ecuación. Esta Ok, ecuación, ¿cómo es? Resolver esta operación. muy bien, muy bien. Entiendo. Ujú. Ok. Entonces, bueno, voy a mandárselo de una vez al screenshot del grupo. Ok, ahí ya lo tienen. Y con eso entonces, bueno, no sé si hay alguna duda adicional. Si no, voy a ir apagando ya la grabación.